Buenas tardes a toda la radio audiencia. Estamos una vez más aquí en nuestro programa Vive Radio junto a Ángel Ayala. Hoy en un día muy especial para todos, creo, porque al menos de mi parte, creo que lo último que uno tiene que dejar de ser es niño. Eso nos mantiene con esperanza, con ganas de seguir, de vivir la vida de otra manera, ¿no? Entonces hoy es un día especial que queremos celebrar el Día del Niño junto a ustedes y por eso hemos preparado un programa muy especial y con unos invitados especiales. Ángel, buenas tardes. Muy buenas tardes, deseamos todos se encuentren muy bien. Damos la bienvenida a este nuevo programa de Vive Radio. Hoy un día especial, un día de celebración por el Día del Niño. Vamos a tener invitados jóvenes que vienen aprendiendo y vienen realizando bastante el tema de contar y narrar cuentos e historias, y también vamos a tener participación de un escritor que también se dedica a esto. Entonces, nada, no sin antes recordarles seguirnos en nuestro sitio web, visitar nuestro sitio web que es www.revistavive.com, seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram @revistavive_ec, Facebook @revistaviveecuador, Twitter @viverevista. Y bueno, damos el paso o damos la bienvenida a nuestros primeros invitados. En este caso son representantes de Corporación Imaginario. Los conocimos por Ángela Arboleda, que es muy conocida en el tema de cuentos e historias acá en el país. Viene trabajando mucho tiempo en esto. Son dos personas, dos chicas muy jóvenes, tanto Milena como Melanie Fuentes. Ellas vienen trabajando con Ángela durante bastantes años ya, y bueno, queríamos tener esta entrevista con ellas para que nos cuenten un poco cómo es el tema de la pasión por la narración, por los cuentos, por las historias y todo lo que han ido aprendiendo durante todo este tiempo trabajando con Ángela. Y si se puede, también nos cuenten alguna narración o historia acá en vivo. Hola Milena, hola Melanie, no se olviden de desmutear sus micrófonos. Hola, un gusto verlos a todos ustedes. Sí, de hecho nosotros venimos ya trabajando con Ángela ya alrededor de 10 años, empezamos desde que éramos muy pequeñitas. Creo que Melanie y yo tenemos la misma edad, entonces como teníamos 11 años cuando entramos, y bueno, pasamos de sub en sub. Ángela siempre dice que es como está la sub del fútbol, nosotros somos la sub del cuento. Entonces pasamos de ser la sub 12 a la sub 15 a la sub 16 y ahora somos la sub 21 del cuento. No sé si vamos a seguir subiendo, pero bueno, eso es lo que les puedo decir. Ha sido una experiencia gratificante porque sobre todo, aparte de conectarnos con el mundo escénico, la narración oral, esto nos ha servido mucho para nuestras vidas en lo cotidiano. De hecho, yo estudio en la Universidad de las Artes, estudio la carrera de creación teatral, y Melanie en cambio estudia en la ESPOL, Ingeniería Mecatrónica, y seguimos con esto de seguir contando historias, y cada una lo aplica a su manera en su ámbito. Melanie, cuéntanos un poquito de tu experiencia. Yo les quiero interrumpir un ratito porque ellas quizás no saben quién soy yo. Yo a estas jóvenes, realmente yo sí las conocí como niñas porque yo trabajaba también para el Teatro Sánchez Aguilar, que estas niñas empezaron a hacer unas actuaciones y yo ahí realizaba las fotos. Entonces yo puedo dar fe de todo el trabajo y de cómo han ido evolucionando, y yo sí quiero que nos cuenten un cuento también, pero primero cuéntenos sobre ustedes. Melanie. Bueno, ¿qué podría decir? Que a mí me gustaría que esta sub continúe, qué sé yo, hasta que nos llamemos la sub 50, la sub 80 de los cuentos, ser las versiones también de nuestros abuelos que siguen contando historias, que no se pierdan. Como dijo Milena, también nos conocimos fue por un concurso en Sumar que Ángela organizaba. Ella daba el taller de cómo empezar a contar cuentos. Y la verdad a mí eso me parecía como que
muy nuevo porque nunca pensé que contar cuentos podría ser una profesión como tal. Digamos que eso fue lo que me cautivó y me hizo que siguiera en eso, y hasta ahora que tengo 20, casi 21, no pienso dejar de contar historias nunca. También es como que algo que permite vincularnos con otros como nosotros, ¿no? Yo creo que contar historias sana bastante y une sobre todo. Claro, de hecho, algo recuerdo yo del Cerrito de Cuentos, de caminar por el Cerro Santana, parando en cada esquina, contando cuentos. En ese tiempo, pues bueno, invitaban también a contadores de cuentos de otros países. Iban las comparsas y todo esto, lo recuerdo muy, muy, muy bien. Y sí recuerdo a ustedes también muy pequeñitas ahí junto a Ángela y al resto del equipo. Y bueno, ustedes comentaban que esto lo fueron aprendiendo, pero también recuerdo que eso se manejaba mucho con las historias locales de los cuentos o las historias de aquí del país. De estas, ¿cuáles nos podrían mencionar ustedes? ¿Cuál fue la que más les agradó? Y cuéntanos también un poquito, Melanie, de lo que tú decías de esto de vincular a todo el resto de personas que quizás no saben realmente lo valioso que es la narración, los cuentos, las historias, tanto para una persona que quizás necesita despegarse un poco ya de tantas pantallas, de tantos medios electrónicos. Pues bien, primero mencionando esto de las historias locales, tal vez la que a mí más me ha gustado, y de hecho formó parte de un montaje que hizo la Sub-12 en ese tiempo, llamado Los libros han salido volando. En ese montaje recopilamos bastantes historias orales, tradiciones aquí de Guayaquil, muchas leyendas, y pues a la que le di voz yo fue la historia de don Víctor Emilio Estrada, el fantasma de don Víctor Emilio Estrada, que salía a conversar con los taxistas en busca de una carrera y al final los terminaba timando. Y es curioso porque no muchas personas conocen como tal la leyenda, que es una leyenda contigua al Cerrito Verde, llamado el Cerro del Carmen, ¿no? Y Milena pues también cogió la historia del Cerro Santana. Yo creo que esas historias son las que más me han marcado y hasta ahora las sigo contando, y podría decir que tal vez es mi historia como favorita. Como que en las reuniones familiares me piden que cuente un cuento y yo rápido, don Víctor Emilio Estrada es el primero que cuenta en las reuniones familiares. Sí, tenemos las historias de los cerros contiguos. Pues Melanie tiene la historia del Cerro del Carmen con la de Víctor Emilio, y yo tengo con la princesa del Cerro Santa Ana. Están ahí. Con respecto a lo que mencionabas de los festivales que recuerdan las caminatas por el Cerro Santa Ana en cada parada, esto se hacía con el Festival del Cerro de Cuentos, y ahí fue cuando entramos nosotros unos años después con el Cerrito de Cuentos con los niños, porque principalmente venían los adultos, los cuenteros adultos, los cuenteros mayores, tradicionales, y bueno, pues surge esta idea de que qué pasa cuando empiezan a desaparecer estos adultos, estos abuelos, narradores de historias. Entonces cae la necesidad de que esta tradición continúe, y ahí entramos nosotros los niños. Y esto ha ido evolucionando, esto ha ido cambiando de ideas, o sea, la misma idea con diferentes enfoques, ¿no? Porque luego ya no hicimos el festival del Cerro de Cuentos, sino que empezamos con las jornadas de oralidad y docencia, que es un poco esta indagación, esta investigación, lo que comunica las artes, la narración oral, los ejercicios escénicos con la educación, ¿no? Por eso las jornadas de oralidad y docencia. Cómo esto se relaciona con la educación, un nuevo enfoque para la educación de los niños, la pedagogía, las metodologías, todo eso. Y bueno, y seguimos contando historias. Por ejemplo, hasta ahora poco, en el mes de abril,
estrenamos en el Mishkishimi, ya empezamos a salir como de nuestro nido. Empezamos a montar ya, porque siempre estamos los chicos como formando obras en conjunto. Entonces ya este último mes, desde que empezó el año, empezamos a trabajar en nuestros montajes personales, o sea, ya parándonos en el escenario, sosteniendo un espectáculo de cuentos de 40 minutos por nosotros mismos. Entonces, esto es algo que se mueve constantemente y está adaptándose también, porque mencionabas lo de las pantallas, pero de pronto viene la pandemia y entonces hay que adaptarnos a los medios, y ya se manejan otros elementos. Por ejemplo, cuando estábamos grabando esta sesión de cuentos, no nos dábamos cuenta de que a través de la cámara se come los movimientos. Entonces nosotros teníamos que expandir los movimientos para que a través de la cámara ya se notaran lo que estábamos haciendo. Entonces todo va cambiando, todo se va transformando. Justo esa parte que comentaban acerca de lo que han ido realizando ya de forma individual. Yo sé que pararse en un escenario no es fácil. Lo digo porque me ha tocado hacer. Y cuéntenos un poco, ya estar frente a chicos, ya no tan pequeñitos, sino adolescentes, y poderles narrar o hacer el tema de una historia o contar un cuento. ¿Qué tan esfuerzo se debe realizar para poderles llamar la atención? Cuando muchos de ellos lo único que hacen es: necesito ver alguna historia, la busco en YouTube. Entonces, ¿cómo ganar llamar la atención tanto de los más pequeñitos, de los adolescentes? Bueno, nosotros siempre nos quedaba esa incertidumbre cada vez, esos nervios antes de salir al escenario. Por ejemplo, si nos topamos con adolescentes, ya tuviéramos 12 o fuéramos adolescentes mismos, o incluso ahora es como que de pronto van a empezar a distraerse y a burlarse, ¿no? Entonces nos entraba como ese pánico, pero bueno, a darle. Entonces yo creo que está un poco tanto en la técnica, en nuestra preparación como narradores, que proyectemos la voz, que estemos seguros de lo que estamos contando, pero creo que de pronto lo más esencial es contar con honestidad, contar con esa empatía, con esa honestidad de querer compartir historia. Yo creo que eso termina transmitiendo de una u otra forma, y es lo que termina atrapando a las personas, sin importar la edad. Bueno, Arcadio comentaba un poco de que le gustaría que en este tiempo que tenemos, si alguna de las dos o las dos quisieran contar por separado una de sus historias, será perfecto. De hecho, tenemos en 6 minutos el primer corte y de ahí volvemos al segundo corte, entonces podríamos intercalar estas historias. Melanie, me llamó mucho la atención la de Víctor Emilio Estrada, me encantaría escucharla, la verdad. Y yo sé que mucha gente que está conectada en este momento le encantaría escucharla. Te lo digo, que hay personas desde los más chiquitos hasta los más grandes y les encantaría escucharla. Vale, entonces empezaría, ¿no? A ver. Cuentan que al pie del Cerro del Carmen, a las 11 en punto de la noche, un fantasma abandona su tumba en busca de taxistas para solicitar una carrera o conversar con ellos. Don Leandro, un taxista de la cooperativa Orellana, se había estacionado pocas cuadras atrás del cementerio general a esperar que algún cliente bajara del Cerro del Carmen a solicitar una carrera. Eran las 11 en punto de la noche. Don Leandro estaba muy aburrido, así que decide prender la emisora de radio, y de la emisora salió una voz que decía: cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. ¡Qué raro! Una canción de muertos. ¡Qué locos estos chicos de hoy! La canción era muy tétrica. Don Leandro no le habría prestado mucha atención, pero se dio cuenta que del cementerio general
iba saliendo la silueta de un señor. Esta silueta era alta, tenía un sombrero de copa alta a la antigua. Al principio pensó que el señor debía tener mucho dinero, pero por la tonada de la canción le entraron los nervios y no sabía qué hacer. Y el señor se venía acercando, iba a subir el vidrio de la ventana, pero ya era muy tarde. La mano puesta en el vidrio de la ventana de este extraño señor diciendo: buenas noches, ¿podría llevarme a esta dirección? Mientras le extendía un papel. Don Leandro no sabía qué decir y lo único que se le ocurrió fue: ay, es que no tengo tanta gasolina para llegar hasta allá. Bueno, pero ¿cree que pronto llegaría algún colega? Ay, no sé, es que ya sabe, ahora la ciudad se ha vuelto peligrosa. No se puede confiar ni de los vivos ni de los muertos. Este señor, mirando a don Leandro, le dijo: usted me está tomando el pelo, ¿verdad? ¿Cómo no se va a poder confiar de los muertos si ellos ya están muertos? Fíjese usted, le dijo a don Leandro, le voy a contar. Dicen que hace mucho tiempo en la ciudad de Guayaquil existió un señor. Este señor era rico, muy rico, pero un día, por sus malas finanzas, se volvió pobre. Este señor se deprimió mucho y decidió hacer un pacto con el diablo. Se volvió a ser rico y poderoso, tan poderoso que hasta llegó a ser presidente de la República. Y antes de que le llegara su tiempo de morir, se construyó una tumba de cobre, ya que en ese tiempo se creía que si te construías una tumba con este material, el diablo no podía llevarse tu alma. Y tal como predijo, cuando murió, el diablo no pudo hacer eso, así que dejó a 2 entes malignos para que no lo dejaran descansar en paz. Qué raro. ¿Y alguien ha visto personalmente a este fantasma? Muchísimos de mis compañeros, aseguró don Leandro, pero callan para que no los crean locos. Dicen que este señor les da un papel, y en ese papel, escrito en la dirección. Por cierto, igualita a la suya. Dicen que lo llevan a la casa del expresidente ya difunto y este señor les dice que no tiene dinero y que vuelvan al día siguiente. Y mis compañeros, como no quieren quedarse sin dinero, vuelven al día siguiente. Y un vecino sale y les dice: ve, otro taxista engañado por el fantasma. Este extraño señor quedó mirando a don Leandro y le dijo: ¿y esa historia acaso es cierta? ¿Usted sabe el nombre de ese extraño fantasma? Y don Leandro, mirándola a los ojos, le dijo: por supuesto, presidente, es usted, el fantasma de don Víctor Emilio Estrada, que sale a conversar con los taxistas en busca de una carrera. Dicho esto, don Leandro metió el pie a fondo en el acelerador y su taxi desapareció entre la avenida aquí. Y la figura de ese extraño señor se fue desvaneciendo poco a poco. Ahora, si hay algún oyente aquí en el público que por si acaso sea taxista, escúcheme bien. Este es al señor que no debe de recoger si no quiere que le quede debiendo una carrera. Fantástico, fantástico. ¡Bravo! Muy buena historia, Melanie. Muchísimas gracias. Vamos al primer corte. Milena, vete preparando para contar tu historia y regresamos después del corte. Amar a mamá, juntos, por siempre juntos. Ya regresamos enseguida con más de tu programa Vive. En Radio Santiago 540 Guayaquil inicia Espacio Publicitario. ¿Quieres ayudarnos a continuar nuestra misión de evangelización en Radio Santiago? Entonces, dona tu ropa y zapatos usados en buen estado.
Puedes dejar tu donación en nuestras instalaciones de lunes a viernes desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, aquí en Ciudadela Bolivariana, Manzana K, Villa 8, diagonal al Colegio Pasionista, o escríbenos al 0992-600-185. Contamos con tu ayuda. Todos los miércoles, usted tiene una cita a partir de las 3 de la tarde con Artesanas de la Vida, un programa de camino hacia la transformación de la mujer en el ámbito espiritual y social, por Radio Santiago 540 AM, la radio de Guayaquil. Síguenos en YouTube como Radio Santiago 540 AM. En Radio Santiago 540 Guayaquil termina espacio publicitario. Estamos en sintonía de tu programa Vive, tu mejor opción. Juntos, por siempre juntos. Estamos de vuelta con Milena y con Melanie, con Corpo Imaginario. Yo antes de presentarles una sorpresa, les quiero recordar que el Jardín Botánico de Guayaquil está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Si desean mayor información, hoy, por cierto, todavía están a tiempo, pueden ir a darse una vuelta después del programa, a coger un poco de aire fresco. Va a estar abierto todavía hoy día hasta las 6 de la tarde. Y cualquier información pueden seguir las redes en Facebook, JBG Guayaquil, en Instagram, Jardín Botánico GYE, o contactarse a los correos jbotanicguayaquil@gmail, o a los teléfonos 2899-689 o 2899-33, para el celular 098-9969-939. Yo les tengo una sorpresa y le agradecería a los señores de la producción que pongan las fotos. No sé si las podemos ver aquí, porque me puse a buscar unas fotos de cuando eran niños. Aquí hay... ¿me ayudan con las fotos? Ya las tenemos. ¿Las pueden ver o no las pueden ver? En la transmisión en Facebook están las fotos. Ah, en la transmisión en Facebook, ya. Sí. No sé si las chicas la pueden ver o no. Melanie, ¿sí las pueden ver? Déjame abrir yo también la transmisión en Facebook para poder comentar del asunto. Yo ando con un delay en la transmisión. Ángel, ¿tú las ves o no? Sí, justo las estoy viendo. Es cuando estaba en ensayo y en presentación. Ahí justamente también hay una foto que está con el director artístico Ramón Barranco en el teatro, en el Sánchez Aguilar, y eso fue en el 2015. ¿Alguna de ustedes se acuerda? Eso fue dentro del Festival del Cerro de Cuentos que se hizo en el teatro, en que invitaron a este señor español, Aldo, ¿cómo se llamaba? Aldo Méndez. Exactamente. Ahí ustedes participaron de este festival, y una de las cosas que me gustó mucho, lo que fue Melanie que lo comentó, es que este tema de contar cuentos sana. ¿Cómo te sana?
Personalmente creo que los cuentos sanan dentro del mismo vínculo de contar. Por ejemplo, contar para tu familia, no es lo mismo contar para tu familia que contar a otro público, y cada espectáculo es diferente, y cada cuento que cuentas, valga la redundancia, te va marcando, porque de cierta forma en alguna parte del espectáculo tú dices algo de tu cuento y tú ves que del público alguien se identifica con tu propia historia, y hay este vínculo de empatía, y hay algo que Aldo casi siempre repiten, y es que él cree que la ternura va a salvar el mundo. Lo cree con tanta firmeza que a uno también le da esa convicción, ¿no? Y los cuentos son eso, los cuentos también son material de ternura. Y si la ternura salva el mundo, los cuentos también lo van a hacer. Me gusta mucho esa reflexión. Y bueno, al igual que lo hicimos con Melanie, Milena, es tu turno para dirigirte a los radioescuchas y nuestros seguidores en las redes sociales también, para que cuentes tu historia. Preséntala ahí. Dale. Voy a contar la historia del Cerro Santa Ana, la leyenda del Cerro Santa Ana. Y empiezo. Antiguamente, cuando los niños se iban a dormir, los adultos eran los que salían a jugar y hacían veladas a la luz de las velas. Por eso se llaman veladas. Y ahí recitaban cánticos, poemas, amorfinos, leyendas, cuentos. Entre tantas noches, una noche llegó a Guayaquil un teniente español y escuchó en esta ronda la siguiente historia: que hace mucho, mucho tiempo había existido un cacique que había ganado todas sus riquezas a base de guerras y robos. Un día, su hija había enfermado y él mandó a buscar a todos los chamanes posibles para que encontraran una cura, pero nadie le dio respuesta. Hasta que apareció un chamán viejo y sabio que le dijo lo siguiente: tú deberás devolver todo lo que has ganado a base de guerras y robos, o de lo contrario tu hija morirá. El cacique se quedó pensando: ¿las riquezas o su hija? ¿Las riquezas o su hija? ¿Las riquezas o su hija? No era posible que lo pusieran entre la espada y la pared. Y finalmente tomó su decisión. Eligió las riquezas y condenó al chamán: tú, por haber maldecido a mi hija, serás condenado al sacrificio mañana cuando el sol esté en su punto más alto. Pero el chamán solo lo miró de frente y le dijo: y tú, por haber elegido las riquezas en lugar de tu hija, serás condenado tú y todos tus súbditos a una muerte en vida, en este lugar, en esta montaña. No podrán salir. Pero como tu hija no tiene la culpa, ella podrá salir solo cada 100 años a buscar un hombre que no sea como tú y que la elija a ella en lugar de las riquezas. Y diciendo estas palabras, desapareció. Alguien del público preguntó: ¿y esa historia es cierta? Sí, es cierta. Y dicen que mañana se cumplen los 100 años. El teniente no lo pensó 2 veces. Agarró sus cosas y empezó a subir el cerro. Caminó, y cuando ya casi llegaba a la cúspide, frente a él apareció una bella doncella, con una corona de oro, una varita de plata y un vestido bañado en oro. Ella solo lo miró y él la siguió. La doncella lo guió hacia una enorme cueva cubierta por una gigantesca roca que mágicamente empezó a desplazarse. Y adentro, el teniente, por su vida, oro, rubíes, diamantes, plata. Y en la entrada de la cueva estaba el cacique. ¿Y tú, eliges las riquezas o mi hija? El teniente se quedó pensando: ¿las riquezas o la princesa? ¿Las riquezas o la princesa? La princesa lo miraba
y él veía las riquezas y veía a la princesa, y finalmente tomó su decisión. Eligió las riquezas. En cuanto dijo la última palabra, todo se vino abajo. El cacique empezó a gritar, la princesa comenzó a llorar. De entre la tierra empezaron a surgir entre los escombros esqueletos muchos otros hombres que habían elegido las riquezas en lugar de la princesa y empezaban a acercarse a él. El teniente no sabía qué hacer, la princesa lloraba, el cacique gritaba, intentó salir, pero la roca puesta sobre la entrada de la cueva. Y desesperado, sin saber qué más hacer en medio de todo el caos, juntó sus manos, se tiró al piso y comenzó a decir: Santa Ana, por favor, sácame de aquí, te prometo que si tú me sacas de esta, yo haré algo en honor a tu nombre, por favor, Santa Ana, sácame, sácame, sácame. Y de pronto, solo hubo silencio. Sin saber qué pensar, el teniente abrió los ojos poco a poco, miró a un lado, miró al otro y se dio cuenta que estaba a las faldas del cerro. Colocó una cruz en la cúspide en honor a Santa Ana, y desde ese entonces lo que antes era conocido como Cerrito Verde pasó a llamarse el Cerro Santa Ana. ¡No! Elena, muchísimas gracias. Melanie, muchísimas gracias. De verdad, nos encantó tenerles aquí en el programa. Tenemos que darle paso al otro invitado, pero de verdad nos encantaría tenerlas pronto acá. Arcadio igual tiene unas palabras para ustedes, pero de mi parte muchísimas gracias por revivir eso que años atrás viví con ustedes y ahora ya ustedes más grandes volverlo a escuchar. Sí, no, bueno, antes que nada, un tiempito más, si bien cierto, ya está Carlos esperándonos, un ratito de paciencia, Carlos. Yo sí quiero un poco apelar y ver la posibilidad de, bueno, primero, Ángel ha hecho una gran labor con estos jóvenes, como algunos los que tuvieron la oportunidad de ingresar a verlo a la transmisión por Facebook. Son una gran cantidad de chicos. ¿Cuántos en total fueron parte de...? Ustedes no son de la primera camada, de Milena, ¿no? Somos de la segunda. Ajá, segunda. Y después de ustedes, ¿cuántos más vinieron? Entraron 4, pero se quedaron 2. Pero en total eran aproximadamente como 10, más o menos. Éramos como 12. Juntando lo de la primera camada y la segunda camada, éramos como 2. Y al final yo recuerdo habían 2 niñas que eran hermanas pequeñitas. Yo soy una de ellas. No puede ser. Sí. La otra es Melina Fuentes, pero ahorita está ocupada con las clases. Claro. Tenía un examen ahorita. Yo me recuerdo cuando estas 2 niñas recién comenzaron a contar cuentas, eran un plato. Y había un cuento que se disputaban ustedes ahí, que era simpaticísimo, pero no me acuerdo cuál es. Pero en todo caso, bueno, agradecerles por su estar aquí, hagan extensiva el agradecimiento a Ángela, realmente la extrañamos mucho, y a los chicos, yo creo que ustedes en algún rato deben de retomar este trabajo que ahora la profesora Ángela está muy ocupada, para ver si volvemos a tener este cerrito de cuentos, que como dice Ángel era muy simpático, hacia las escalinatas del Cerro Santa Ana e ir escuchando todos estos cuentos, todas estas historias. Gracias a Melanie y a Milena, y las puertas aquí, cuando quieran contar cuentos, avisen nomás, aquí estamos. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por la invitación, ha sido un gusto estar aquí. Gracias. Y
Angelito, hazte la mención y yo ya le digo a Carlos que nos prenda la cámara para que ya lo pongan. Ok, perfecto. Bueno, todo el material que se ve en la revista, justo en la edición de mayo de Revista Vive, hablamos sobre la familia. En esta edición del mes de junio vamos a hablar sobre niños y un poco de cosas más. Pero toda esta información la pueden encontrar en el sitio web www.revistavive.com o descargar el PDF también directamente en la página web de nosotros. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Y adicional a ello, no sin antes agradecer también a Radio Santiago. No podemos pasar de largo sin mencionar que estamos aquí gracias al aporte y apoyo de Radio Santiago, que está presente en 11 provincias, en muchos cantones del país. Y nada, le damos la bienvenida al arquitecto Carlos Castro. Arcadio lo va a presentar. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. El arquitecto Carlos Castro Molestina, magíster en gerencia, liderazgo educacional, director de la carrera de diseño de interiores de la Universidad Católica de Guayaquil. Pero no vamos a hablar sobre educación hoy día. Hoy día estamos en el Día del Niño y vamos a hablar de otros temas. Carlos es un apasionado por el dibujo y adicionalmente por los cuentos. Entonces él ha ido combinando estas dos actividades a lo largo de su vida. Incluso ha compartido este tema con sus dos hijos, aunque el último que supe ya se le están revelando porque ya están pasando a la adolescencia, entonces ya los niños ya no quieren contar cuentos de niños. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muchas gracias. Buenas tardes, Arcadio, Ángel. Gracias por el espacio, por la invitación. Y bueno, estoy aquí para compartir un poco esta experiencia que tú estás presentando a los radioescuchas. Así es. Incluso para quienes quieran conocer un poco más de Carlos y quieran ver parte de su obra artística, recientemente publicamos una entrevista en nuestra página web, revistavive.com. Ahí lo podrán ver. Yo creo que mejor vamos a un corte y más bien ya regresamos después con el diálogo fluido con Carlos. ¿Te parece, Carlos? Está muy bien, Arcadio, está muy bien. Listo, pues, vamos a ir a un corte en este momento y regresamos con el arquitecto Carlos Castro. La mayor enseñanza que papá puede dar es con ejemplo a sus hijos amar. Ya regresamos enseguida con más de tu programa Vive. En Radio Santiago 540 Guayaquil inicia Espacio Publicitario. Cada día ocurren sucesos novedosos que marcan la vida de la gente. Y para conocerlos de cerca, usted cuenta con 540 en la comunidad. De lunes a viernes de 8:30 a 9 horas. Bajo la conducción de la licenciada María Lo. Solo por Radio Santiago, la radio de Guayaquil. Radio Santiago 540 AM, siempre renovada. De lunes a viernes en el horario de las 14 horas te presenta Empresa, Comercio y Emprendimiento. Un programa con entrevistas a emprendedores, con la conducción de la licenciada Marisela Franco. Todo lo que debes de saber de lanzamientos de negocios y más. ¿Quieres ayudarnos a continuar nuestra misión de evangelización en Radio Santiago? Entonces, dona tu ropa y zapatos usados en buen estado. Puedes dejar tu donación en nuestras instalaciones de lunes a viernes desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, aquí en Ciudadela Bolivariana, Manzana K, Villa 8, diagonal al Colegio Pasionista, o escríbenos al 0992-600-185. Contamos con tu ayuda. De lunes
lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. Te esperamos en Contigo en Casa, bajo la conducción de Berito Camacho. Hola, soy Verónica Camacho. Te espero de lunes a viernes en Radio Santiago, la radio de Guayaquil. La banda sonora de mi vida. Síguenos en Facebook como Radio Santiago 540 AM. En Radio Santiago 540 Guayaquil termina espacio publicitario. Estamos en sintonía de tu programa Vive, tu mejor opción. De vuelta junto con el arquitecto Carlos Cano. Y vamos a conversar un poco de, si bien es cierto, por el tema de la arquitectura y todo, tú has demostrado ser un gran artista. ¿Cómo surgió este tema de juntar este arte junto a los cuentos? Ya, muchas gracias por esa gran ovación que usted hace sobre mi trabajo. Creo que está exagerando un poco, pero le agradezco. Bueno, un poco cómo comenzó esto. No podríamos decir que accidentalmente, pero todo comenzó con la típica costumbre, podría decirse, que tenía uno cuando uno era pequeño, que los padres le contaban los cuentos para acostarse a los niños antes de dormir. Yo tuve a mis dos hijos ya a una edad no tan joven, y como que esas costumbres antiguas como que traté de trasladarlas otra vez, y se comenzó primero con el cuento de la historia tradicional, los cuentos conocidos, el Gato con Botas, la Blancanieves, en fin. Pero ya llegó un momento en que ya fueron ellos teniendo un poco más de creatividad, y sí me comenzaron a preguntar, ya no querían escuchar esas historias. Ya cuando comenzaron a leer, ya leían el cuento y ya sabían en qué se terminaba. Entonces me decían, bueno, ¿por qué no tú no nos cuentas algo? Tú nos cuentas mucho cuando tú eras niño y que hacías esto y que hacías el otro. Y todo surgió que comenzamos a inventar un cuento una noche. Lo comenzamos a inventar, un cuento del barco mágico. Comenzamos ahí a crear una historia, a crearlo, hasta que ellos habrán tenido ahí unos 6 años más o menos. Salió una convocatoria para un concurso de cuentos, y yo les dije, ¿por qué no mandamos el barco mágico? Ya un poco yo lo había comenzado a escribir, y le comenzamos a dar forma, lo volvimos a leer, lo volvimos a compartir, y le aumentamos unas ciertas cosas, más cosas de aventura y de fantasía de los niños, ya escuchando lo que los niños decían. Y el cuento se lo registró a nombre de mi hija, y el cuento terminó ganando la categoría. Entonces, luego de eso vino al siguiente año otro concurso, y así mismo comenzamos a crear otra historia que se llamó Los Zapatos Mágicos. Mi hija siempre era como que la más entusiasmada con el asunto, y paralelo a esta situación de los cuentos que se comenzaron a mandar a concursos, comenzó el colegio a fomentar esto, la redacción de cuentos infantiles en los niños. Comenzaron ellos a crear sus historias para el colegio, y también allí les fomentan mucho el tema de la escritura, el tema de exponer los cuentos. Hacían todo un evento donde el niño contaba su historia delante de todo un auditorio, y así poco a poco como que se fue entrelazando el tema de seguir creando otras cosas, seguir creando otras historias, como yo te había comentado, mientras ellos todavía tenían esa ilusión y esa novelería. Ya como están entrando por los 12 años, ya están un poco en otros temas, pero durante un tiempo, que habrán sido unos 5 o 6 años,
comenzamos a hacer otras historias, inclusive las mandamos afuera a concursos de España más que nada, y 2 veces publicaron los cuentos en unos condensados de historias infantiles. Publicaron los libros nos los mandaron a nosotros, a cada participante le daban 24 libros por haber sido seleccionado para la publicación. Y después de eso, cuando ya como que fueron perdiendo un poco el interés, ya como que el bicho se quedó sembrado en mí, y ahí ya comencé yo a escribir un poco más solo las historias. Igual siempre les consulto, les pido su opinión, les hago el comentario, y lo que se enlazó con cada historia era el tema de hacerle el dibujo al cuento, no tanto como un storyboard, sino la portada del dibujo, que ese dibujo, esa portada tome toda la esencia de la historia, ya sea mostrando al personaje o mostrando la ciudad donde imaginariamente se desarrolla su historia, o alguna peculiaridad del mismo contenido, y allí se fue eso enlazando y se fue uniendo la historia con el dibujo. Perfecto. Mira, incluso quiero aprovechar la oportunidad para comentarles que justamente para todos los que gusten y quieran contarles cuentos a sus hijos, a partir de hoy, iniciando el Día del Niño, vamos a publicar un cuento diario de los cuentos de Carlos, ilustrados con dibujos que él hace. ¿Por qué es importante esto? Y ahí va mi segunda pregunta, Carlos. ¿Cómo ha influido este trabajo, entre comillas, en la relación con tus hijos? Bueno, la relación de por sí es una relación muy estrecha. Siempre ha habido una gran cercanía entre las cosas que ellos han hecho en la escuela, porque como te decía, el colegio explota mucho esta parte de los cuentos. Todos los años son estos concursos, y la escritura y la redacción. Ahora que también hubo la pandemia, el año pasado también les pidieron que hagan las historias. Entonces había por un lado la historia para cumplir con el colegio, por decirlo así, y había aparte la historia libre, es decir, la historia de mandarla a algún concurso, o mandarla o hacerle propaganda a Revista Vive, o mandarla a cualquier otro medio que se ha interesado en las historias, en este caso sin ser ninguno de nosotros escritores o personas que nos hayamos formado en este campo, ¿ya? Tal vez puede ser el mismo trabajo de docente que yo tengo y que he tenido que por mi trabajo hacer publicaciones, hacer artículos. Tal vez me ha desarrollado una cierta facilidad como para el tema de la escritura, pero es un poco complicado hacer una literatura infantil y que a un niño le guste ese tema que se está escribiendo, ¿ya? Porque no es lo mismo escribir un artículo científico sobre educación, sobre dibujo, sobre arte, que sobre esas cosas algo me he movido, a hacer una historia que la vaya a leer un niño y que el niño en realidad se enganche. Más que nada un niño que en la actualidad está en otro mundo, ¿ya? Está en el mundo de la tecnología, está en el mundo del videojuego, y que de pronto escuchar una historia de cómo el niño rompía la olla encantada cuando era niño, o de escuchar una historia que un niño un día quiso mandarle
una carta a su abuelo que estaba en el cielo. Es decir, cómo lograr que ese empate, cómo se empate eso con la mente de un niño actual y que el niño se enganche y se interese en ese tipo de lectura. Yo creo que allí fue más el reto, y en eso sí me sirvió la mentalidad de mis hijos, porque mis hijos sí son niños de esta época, no de mi época. Carlos, buenas tardes, un gusto tenerte acá. Hola, Y bueno, hola, ¿cómo estás? algo que a mí me gustó mucho de las respuestas a las preguntas que fueron enviadas fue ¿cuál es tu opinión respecto a las historias? Y textualmente cito lo que escribiste. Las historias te llevan a un mundo de fantasía, un poco ajeno a la realidad que vivimos. Te transportan a una infancia retro, donde estábamos libres de tecnología y los juegos eran más simples, y era posible compartir más con las personas. Justo este artículo, mi mamá lo leyó y me hizo recordar algo que yo había olvidado, y era que hasta más o menos los 9 años, desde muy pequeño, yo dibujaba todos los días me ponía a dibujar robots. Yo creaba mis propios robots. Y quizás en esa época, inspirado por Mazinger, que eran los dibujos de mi época. Pero Claro. me hizo recordar que esa pasión que un niño va fomentando, si tiene un padre o una madre que lo apoya, definitivamente no lo va a olvidar nunca. Mi pregunta va por ese lado. ¿Cómo las historias, los cuentos, el apoyo de un padre o de una madre puede ayudar a que los chicos expresen a través de las historias, del dibujo, lo que realmente desean y sienten? Bueno, un poco el tema que les comentaba de los cuentos en el colegio fue una actividad escogida por ellos. Habían otras opciones de actividades culturales, pero el tema de la escritura fue algo que nació de ellos, ya, porque algo que también yo siempre les he dicho a ellos es de que ellos tienen que ser ellos y que tienen que hacer las cosas que a ellos les gusten y no las cosas que nos gusten a los padres. Que el hecho de que yo dibuje no quiere decir que tú también tienes que dibujar o tú también tienes que hacerlo, o si a mí me está gustando la escritura de cuentos, tú también lo tienes que hacer. Ya, como les decía, ellos ya ahora ya están en una etapa que van a tener 13 años y ya los intereses están cambiando, y ya un poco el tema de los cuentos, primero que ya los concursos de cuentos para chicos de 13 años ya no están, ya la literatura que te piden para 14, 15 y otro tipo de contenido, otro tipo de situaciones a las que ellos no quieren llegar. Ellos un día me dijeron que si me querían seguir apoyando, en este caso a mí, era con historias para niños, ¿ya? Y pongo un ejemplo, que el otro día hubo una situación de un concurso que hablaba de unas toallas sanitarias y era de crear una historia relacionada con la situación de la niña que pasaba ya a ser ya dejaba de ser niña. Y mi hija me dijo, no, yo no quiero escribir eso, yo no quiero opinar de eso, ni quiero que tú escribas de eso. Tú sigues escribiendo de las cosas que tú estás escribiendo, no de ese tipo de cosas. El día de mañana ya vas a comenzar a escribir de que llegó mi primer enamorado, y yo no quiero, me dice, escribir, que tú escribas esas cosas. Yo quiero que tú sigas escribiendo con, más que nada, mi hija, que tú sigas escribiendo con eso que yo siempre les he dicho, esa infancia retro y esa infancia que se vivía antes, donde no había la violencia, no había tanto el golpe, no había tanto el juego de que a cuántos personajes matas y te dan más puntos por la matanza. No, entonces por ahí creo que va un poco el tema, ya, de que ellos también son un poco conscientes del concepto que se está manejando. Se está manejando un concepto hacia los niños, y ese es el concepto que
que se quiere seguir manteniendo, ¿ya? Es la línea que se quiere seguir llevando. Y que a las personas sí, a las personas les ha gustado, así no tengan de pronto toda la estructura literaria que tal vez pueda revisar, digo yo, algún experto y diga, bueno, a esto le faltan diálogos, le faltan tales términos, le faltan tales situaciones. Puede que alguien lo diga, alguien lo critique, pero la estructura que está teniendo y que ha tenido, pues ha gustado y si se la puede compartir, se la sigue compartiendo. Claro. Carlos, se acerca el tiempo ya de despedirnos, pero quería hacerte una última pregunta y que bueno, también invites a las personas que están escuchando, los radioescuchas y quienes nos siguen también en las redes sociales, a leer los cuentos que junto a tus hijos has podido escribir. De hecho, me encantó Mi Angelito Negro, Chocolate, que es uno de los que tú tienes como preferido. Entonces, eso, cuéntanos un poco por qué leer este cuento y por qué te gusta tanto. Bueno, sí, se los invita a leer y yo agradezco siempre a Arcadio, te agradezco a ti también de que ustedes están valorando mi trabajo y están compartiendo estas historias. De hecho, sí, están gustando a las personas. Pueden seguir los cuentos también a través de las redes de mi cuenta de Instagram, que es @CarlosCastroMolestina, donde están publicándose los cuentos con cierta regularidad. Nosotros tenemos escritos ya más o menos como unos 30 cuentos. Tenemos ya algunos y el proyecto que se tiene en algún momento es poder sacar una publicación de los cuentos, poder sacar un libro de estos cuentos. Que lo va a editar Vive. Pues usted me ha quitado las palabras. Usted me ha quitado las palabras. Yo creo que sería un proyecto muy interesante, no solamente por cuentos infantiles, sino también por la proyección y la trayectoria que también tiene la revista, y que bueno, podría ser un producto interesante poder sacar algún tipo de publicación de esta naturaleza. Listo, pues Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Aquí, ya sabes, seguiremos adelante en esta lucha. Yo creo que estos espacios son importantes para valorar algo que externamente está siendo agredido, que es la familia, pero que yo creo que todavía sin familia no tendríamos sociedad, y sin niños peor todavía. Entonces, cojamos a nuestros hijos, cojamos a nuestros niños, abracémosles, enviámoslos, eduquémoslos en valores, eduquémoslos como debe de ser. Tenemos mucho por hacer. Yo una vez más quiero agradecer a Carlos por su presencia aquí. Sigue adelante, cuenta con nosotros. Hemos hecho ya algunas cosas con él y queremos seguir trabajando. Y agradecer a la radio audiencia de Radio Santiago y de Revista Vive. Estaremos viendo la próxima semana. Listo, muchas gracias, que pasen muy bien. Nos despedimos, no sin antes dejarlos con el minuto de la felicidad de nuestro amigo Pablo Peraza. Hasta el próximo martes. Lo fundamental son las relaciones de amistad, pero no cualquier relación, relaciones que brotan de corazones llenos de amor. Por eso cultivar una relación con Dios cotidiana es tan importante, porque ¿quién mejor que Dios puede llenar nuestros corazones de amor? Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y eso lo hizo Jesús, nos amó hasta la muerte, porque así es el amor, servicial, generoso, sacrificado. Pregúntate, ¿prefieres ese amor o ser individualista,
utilizando a los demás para tus intereses egoístas. Bueno, no se pierdan el próximo video, suscríbanse, compartan y no se olviden que una sonrisa nunca está de más.